Un saludo especial a todos los televidentes del programa El Recreo Deportivo. Un saludo desde acá, desde Malambo. Estamos en el centro de ajedrez Quintal, que es un lugar muy hermoso para jugar ajedrez. Estamos conscientes de que la práctica del ajedrez es importante para que nuestros niños y jóvenes desarrollen ciertos potenciales a nivel intelectual y también que se fortalezcan en su carácter. Bueno, muy buenos días, tardes o noches donde nos cojan este momento en el mundo y muchas gracias por ese mensaje tan maravilloso que nos envían. Y tenemos hoy, pues, nada más y nada menos que el invitado más increíble que hayamos podido haber imaginado tener. Hoy está con nosotros y es nada más y nada menos que Iván Duque, expresidente de Colombia, y una persona que históricamente ha estado siempre muy cercana a los deportes. Es una cosa muy especial como persona. Y mire, comencemos con esa foto tan bonita que conseguimos. Mire, Iván ahí con un balón de... Claro que eso no era de fútbol, eso era como de voleibol, es en mi casa, ¿no? Yo me acuerdo de ese clásico. Sí. Iván, estamos muy emocionados de tenerlo acá. Bienvenido al Recreo Deportivo. Muchas gracias, apreciado Juan. Es para mí un gusto estar acá con ustedes. Veo también a filósofo, a iluminado. Es para mí un verdadero honor estar con ustedes acá y aparte de la amistad que nos ha unido Juan Carlos, es para mí de verdad un honor hablar de temas que nos muevan el alma, el corazón y que nos inspiran todos los días. Maravilloso, maravilloso. O sea, mejor dicho, un escenario ideal y espiritualmente muy potente. Entonces arranquemos con nuestra historia, Iván, y es bien interesante. Usted es una persona que le encanta el fútbol. Bueno, los deportes sí, pero el fútbol. Y yo me he dado cuenta que usted es un gran hincha de la América de Cali. Y yo quiero saber de dónde viene ese amor por el América en Iván, dónde llegó el América a su vida, por qué, porque usted estudió el colegio en Bogotá, ¿no es cierto? Pues entonces, es que yo toda la vida he tenido el fútbol en el corazón y además en mi casa, en el ambiente en el que crecimos en mi casa, se hablaba o de fútbol, o de literatura, o de política, o de historia, cosas así. Mi papá era un fanático del fútbol. Mi papá alcanzó a jugar un año fútbol profesional en su época en Medellín, en un equipo que se llamaba Incas. Era puntero derecho y fue muy amigo de grandes glorias del fútbol colombiano. Él fue muy amigo del Cuqui López, que fue un jugador argentino que vino en su momento, fue amigo de Julio Tóquer, fue muy amigo también de José Manuel El Charro Moreno, tuvo una buena amistad con el Caimán Sánchez. Entonces, el fútbol para mi papá era parte integral de su vida y eso para nosotros era una forma de conectarse, ¿no? Y desde niño, pues yo descubrí que esa era mi pasión y yo era futbolista de barrio, después futbolista de equipos, estuve en los equipos del colegio, montamos un equipo en el barrio, también intenté en un momento de la vida jugar ya a un nivel competitivo mucho más alto, pero encontré que el fútbol era para mí un refugio. Y a mí me encantaba ir al estadio y recuerdo que la primera vez que fui al estadio, mi papá me llevó a un partido de América contra Millonarios y América ganó, creo que 3-1 con 3 goles de Willington Ortiz. Entonces, a partir de ese momento, pues era para mí una pasión ver al América. Y era el América de los años 80, que era el América que tenía una hinchada en todo el país, pero me acuerdo muchísimo de Julio César Falcioni en el arco. Me acuerdo muchísimo también de algunas de las figuras que estaban en la defensa. En ese momento estaba Jorge Porras, estaba también el Pitillo Valencia, que era además un jugador que cuando lanzaba de saque de banda cerca al área, eso era casi un tiro de esquina. Me acuerdo también de Álvaro Aponte, me acuerdo por ejemplo de Alex Escobar, el pibe del barrio obrero, Roberto Cabañas, que era también magistral del lugar, Juan Manuel Bataglia, el Tigre Gareca, después llegó el Bocha Santín, y había unos jugadores que Gabriel Ochoa era como el arma secreta de él, que era el Pony Maturana, estaba Anthony el Pipa de Ávila, estaba el Nietzsche Guerrero, y eran jugadores que entraban y jugaban también con Ricardo Gareca. Entonces un equipo de ensueño. Entonces crecí viendo ese equipo jugar
y me tocó ver pues los títulos del año 81, 82, 83, 84, 85, 86. En el 87 América fue subcampeón, campeón Millonarios. En el 88 América no queda de subcampeón. Entonces como que como hay una racha. Y después viene otra época de la América que la disfruté mucho, que fue cuando Ochoa volvió al campeonato, y después cuando vino también el profe Maturana, y ya ahí más adelante los triunfos más recientes que fueron a comienzos de este siglo, y obviamente los últimos años, donde tuve la inmensa fortuna y alegría de ver a América campeón 2 veces durante mi gestión como presidente de la República, así que me llenaba el alma. Y me acuerdo que, para echar el cuento, una vez en la última final que me tocó, alguien me dijo, ¿y cuánto va a quedar el partido? Y dije, 2-0. Y entonces los odiadores profesionales en redes decían, le va a echar la sal al equipo, va a fundir el equipo, y ganamos 2-0 y quedamos campeones. Ave María. Ese América, Iván, era una banda muy impresionante. Todos vimos con una banda que porque eran jugadores de primera línea de sus selecciones, de sus países. Una banda histórica esa que pasó por el América, ¿no? Fue una cosa. Pues la gente no se acuerda, por ejemplo, que la clasificación de Argentina al Mundial del 86, que fue muy reñida. La Argentina estuvo a punto de quedar eliminado. Ellos llegan clasifican en un último partido, si mal no recuerdo, fue contra Perú, con un gol de Ricardo Gareca. Claro. Gareca iba a ser parte de ese equipo y finalmente no fue convocado en México. Pero Gareca era un jugador de primer nivel. Juan Manuel Bataglia era uno de los mejores cobradores de tiros libres que ha tenido el fútbol colombiano. Roberto Cabañas, pues además jugó un Mundial del 86 espectacular. Le hizo una acróbata, ¿no? 2 goles de tijera a Jean-Marie Paf en el Mundial. Me acuerdo además que América tenía a Pedro Sape como segundo arquero. Era un equipo mágico. Y después llegaron otras figuras, llegó el Polilla da Silva, estaba el Bocha Santín, llegó Luis Noé. Tenían jugadores que llegaban, Julio César Uribe, que era también uno de los mejores jugadores del fútbol peruano. Entonces era un gran América, y yo tenía una gran admiración por Gabriel Ochoa, y recuerdo que cada vez que perdimos una final de Copa Libertadores, para mí era un lamento, un golpe en el corazón. Me tocó el año 83 cuando se votó, el Pipa votó un penalti contra Argentino Junior, después en el 85 contra River Plate, después en el 87, que fue el tercer partido en Santiago de Chile, el 31 de octubre del 87, y Diego Aguirre de Peñalol en el último segundo nos quitó ese título, y después en el año 96 cuando Hernán Crespo nos metió esos 2 goles en Buenos Aires, jugándole el Monumental de River. Cada una de esas historias a mí me dejaron, me marcaron el corazón, ¿no? Completamente, pero fui feliz como hincha, y he sido feliz como hincha de América. Y te quería preguntar, porque América también visitó la B. ¿Sufriste esos 5 años en la B o más bien poquito? No lo sufrí, porque al final del día yo siempre digo molestando que América tiene el único título que no tiene nacional, que es el de la B. Tiene una copa más, eso es una reflexión absolutamente verdadera. Tenemos una copa más, la de la B. Pero fue una época, la verdad es que la época que más me gocé de la América, curiosamente fueron esos 3 o 4 años que es como el reverdecer del fútbol colombiano, que es año 87, 88, 89, 90, son años que yo tengo muy marcados, porque en el año 87, ¿usted se acuerda que había los 3 equipos, primero, segundo y tercero, eran Millonarios, América y Nacional? Pero ese Millonarios, por ejemplo, era un Millonarios de ensueño. Ahí estaba Cousillas, que había llegado al arco, ahí estaba Cervelión Cuesta, ahí estaba el Príncipe, ahí estaba también Wilman Conde. El mediocampo eran Juan Carlos Díaz, el Panza Videla, Mario Vanemerac y Eduardo Pimentel en la contención. A veces entraba Rabás, y adelante pues tenían todos unos monstruos, ¿no? El Pájaro era un gran centro delantero, pero ahí también estaba la Gambetta Estrada, y estaba también Arnoldo Iguarán, que había sido goleador de la Copa América del 87, donde Colombia le gana 2-1 a la Argentina, campeón del mundo por el tercer lugar. Eso fue espectacular. Y estaba pues solamente América con esa gran fuerza, pero fue la innovación de Nacional con los puros criollos. Estaba Higuita, Don Villa,
ahí estaba también otro Chonto, jugador, Leonel Álvarez. el Chonto Herrera, que era espectacular, Chicho Pérez y Lionel en la contención. sí. Para mí el mejor volante mixto que tuvo la selección, lo que ha tenido la selección colombiana años, que era Alexis García, el bendito Fajardo también armando, y adelante estaba John Jairo Treyes, estaba el Jimmy Arango, y después apareció una figura, por ejemplo, Humberto El Beto Sierra, que fue goleador del octogonal del 87, que venía a jugar en el Táchira, gran jugador. Entonces, de esos tres equipos, y de pronto sumándole el Deportivo Cali, que el Deportivo Cali tenía al Pibe y a Redín, Sí. y tenía también a Carlos Mauro Hoyos, que jugaba en la otra punta. De esos cuatro equipos salió el reverdecer del fútbol colombiano en el año 87 con Pacho Maturana, y después en el año 88 ese partido en Wembley, que es también otro hito del fútbol colombiano. Después esa sufrida clasificación a Italia 90 y esa cúspide de ese equipo que llega, y era un equipo que innovaba, era un equipo que jugaba con 5 volantes, que tenía arquero líbero, que fue otra de las innovaciones de Pacho Maturana. Entonces, esos años para mí fueron años de un gran amor por el fútbol, y quizás yo siendo muy niño de 10, 11, 12 años, 13 años, 14 años, yo desayunaba, almorzaba y comía fútbol, y creo que desde ese momento eso es así. Yo hoy con mi hijo Matías lo disfruto. Mi hijo se levanta y lo primero es: papá, veamos Cracks, que es son unos youtubers que además tienen un informativo de pocos minutos, pero donde uno se entera de todo lo que está pasando en las ligas, vemos partidos juntos, y obviamente para uno es muy frustrante porque hoy los niños se saben absolutamente todo. En la época nuestra, nosotros estábamos más metidos en el fútbol local. Hoy los niños saben qué está pasando en todas las grandes ligas del mundo, pero esa fue mi infancia, y el fútbol ha sido parte de todo. Y hoy, por ejemplo, de las cosas que más disfruto es volver a mi biblioteca de fútbol. Tengo una biblioteca de solo fútbol, donde leo sobre grandes técnicos, me gusta leer de estrategia, me gusta leer memorias de grandes jugadores. Acabé de terminar ahora en diciembre las memorias de Johan Cruyff, que me encantaron. Entonces, ese amor por el fútbol es muy especial, y me recuerda algo que en algún momento leí de Albert Camus. Camus fue un gran apasionado por el fútbol, alcanzó a ser arquero, y él cuenta en uno de sus libros de memorias, ¿no? El primer hombre, él dice algo muy lindo, dice: el fútbol nos enseña a conocer a los seres humanos, y cuando uno ve a alguien que juega fútbol, como se comporta en la cancha, se comporta en la vida. Y uno se da cuenta, el que pega, el que tiene la patada siempre ahí a la espinilla, el que jala la camiseta, El malicioso, el no malicioso. el que hace otras diabluras. Y yo creo que el fútbol es eso. El fútbol ni siquiera es un deporte. Para mí el fútbol es una forma de vida. Entonces lo llevo en el corazón. No, y eso que usted cuenta es increíble. Primero, estamos impresionados con ese conocimiento suyo del fútbol. Oiga, nos ha dejado impresionados. Usted es otro libro de fútbol, Iván, impresionante. Pues yo no descarto eso, Juan Carlos. Últimamente he estado como leyendo mucho de fútbol, y particularmente me estoy leyendo virtualmente, y lo acabé de encargar con un amigo, me lo consiguió en Buenos Aires, las memorias de Alfredo Di Stéfano, que se llama Gracias Vieja, porque yo crecí escuchando esos cuentos a mi papá y a mi abuelo. Mi abuelo, por ejemplo, era un fascinado con la maquinita de River, donde estaba Lustó, Pedernera, donde estaba, por supuesto, Alfredo Moreno, Stefano, Moreno, José Manuel El Charro Moreno, que además fue técnico del Deportivo Independiente de Medellín, claro. que dicen que es uno de los más grandes 10 de la historia del fútbol argentino. Entonces crecí oyendo eso, y adicionalmente mi papá se acordaba mucho de ese gran equipo que era el Millonarios del 48-49, cuando la liga de fútbol en Argentina, que era la época del Dorado. Entonces, que el arquero era Julio Cosi, que era mi abuelo decía, era un hombre elegantísimo, que era la ubicación. Estaba además Cobo Zuluaga, que era el lateral derecho, que fue de selección Colombia, también otro de los grandes ídolos. Estaba, bueno, Lustó, Pedernera, estaba Di Stéfano, pero había otros más. Rossi, Néstor Raúl Rossi, que también era otro de los grandes jugadores. Entonces, he estado como leyendo mucho de esa época, y también, debo decirlo, tuve además el privilegio de
de haber estado en el Mundial. Yo soy hoy parte de la junta asesora de la Fundación FIFA, entonces fui invitado por Infantino, el presidente de la FIFA, que es un gran ser humano, por Mauricio Macri, presidente de la Fundación, y por la familia real de Qatar, a estar prácticamente todo el Mundial. Estuve octavos, cuartos, semifinales, tercer y cuarto puesto y final, y para mí la verdad es que ver la historia de la coronación de Lionel Messi, y estoy obsesionado con leer sobre todas sus estadísticas, porque creo que más allá del debate de Messi, Pelé, Maradona, que es el debate, son debates que a veces son medio bizantinos, yo lo que creo es que hemos presenciado tal vez al jugador más importante de la historia en récords, en números. No hay en la historia del fútbol algo semejante. Copa América, medalla olímpica, mundial juvenil, mundial de mayores, y la Champions, las veces que ha ganado el Pichichi, Balón de Oro, balones de oro. Entonces, y además con algo muy, muy especial. Yo creo que a diferencia de muchos ídolos del fútbol que siempre han tenido esa Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿no? Ese lado oscuro. Yo creo que Lionel Messi es un verdadero referente para la juventud y un ser humano extraordinario. Entonces, ver esto y poderlo casi que relatar para mí ha sido importante. Entonces, tengo un diario de lo que escribí durante el Mundial, de lo que vi de ese gran jugador. Entonces, hoy disfruto mucho también ese tiempo que le dedico al fútbol. ¿Cuál puede haber sido la razón? Sí. ¿Cuál puede haber sido la razón para que Messi haya llegado a ser campeón del mundo y campeón de América en la etapa donde él, en teoría, ya no está en la plenitud absoluta de sus facultades como lo estuvo antes? ¿Sería que lo entendieron mejor? ¿Sería que tuvo un técnico que entendió mejor sus características y conformó un equipo que lo rodeó y realmente sacó todo su potencial? Yo creo que hay una realidad, ¿no? Y es, la vida le pone a veces a uno las cosas en el momento que es. Y lo interesante de Messi es que Messi ha tenido momentos de brillantez. Yo creo que el Mundial del 2014 es el Mundial de Messi, el genio, y tal vez el Mundial del 2022 es de el Messi, el sabio. Son dos formas de verlo, ¿no? El Messi del 2014 es un Messi con picardía en el juego, con una voracidad de gol, con una capacidad de moverse por toda la cancha, casi que en muchos aspectos el equipo dependiendo de una buena parte de su individualidad. Sí. Pero el Messi que vimos en el 2022 es espectacular, porque es el Messi que dirige el equipo, es como si fuera un técnico en la cancha. Y además algo muy bonito, es que lo leía en estos días en un artículo en Clarín, la gran mayoría de muchachos que jugaron con él este mundial, eran muchachos que cuando Messi jugó su primer mundial, eran niños, tenían 6 años. Y lo veían como el referente. Entonces, fueron muchachos que crecieron viendo a ese ídolo. Y uno lo ve, la relación, por ejemplo, de Messi con Enzo Fernández es espectacular, es lindo, es fascinante ver esa manera de inspirar, de conectar, de dirigir, ver a un Messi que no pierde la cabeza, ver un Messi que sabe intervenir, que fue el jugador más valioso en todos los partidos del Mundial en su equipo. Sí. Que es el Messi del pase preciso. Y yo creo que ese momento cumbre, por ejemplo, el gol de Messi contra Holanda, el segundo gol, esa asistencia es de lo mejor que yo haya visto en la historia del fútbol. Cómo se lleva la marca, ve que va entrando el jugador y lanza ese pase entre las piernas de un central y le sirve uno de los goles más bonitos. Sí, fue increíble. Entonces creo que le llegó en un momento donde él está muy por encima del bien y del mal y que está en la gloria. Y yo creo que el Mundial del 2022 es solamente comparable en la culminación de una carrera con lo que tuvo Pelé en 1970.
porque Pelé llega al Mundial del 70 también casi que en la misma situación de Messi. Y aunque eran favoritos, también el equipo brasilero tenía muchas dificultades. En el caso de Maradona es distinto, porque Maradona gana el Mundial del 86 a los 26 años. Como individual, como dice usted, como genio individuo, ¿no? Sí, y obviamente después es subcampeón en el año 90. Se parecía mucho más el Maradona del 90 al Messi del 22, por ejemplo, que era ese líder que venía de atrás, que sabía que toda la presión estaba sobre él. El pase de Maradona a Canilla en los octavos de final de Italia 90, cuando eliminan a semejante equipo brasilero, o después la manera en la que enfrentan ellos a Italia, que juegan ese partido en Nápoles. Entonces, son dos momentos, pero yo creo que aquí es un momento culmen, y algo que también quiero decir que es interesante es el papel de Lionel Scaloni. Yo creo que de pronto, obviamente es un gran técnico, pero a veces se minimiza su participación en función del Messi que está en la cancha, pero yo creo que Lionel Scaloni hace un trabajo espectacular colectivo, jugando con ese talento de Messi en el momento que tiene hoy futbolístico. Y algo que también fue muy interesante en la manera en la que él cohesiona al equipo, el asistente técnico de Lionel Scaloni es Aimar. Pablo Aimar. Y Aimar era el ídolo de Lionel Messi de infancia. Okay. Entonces, el tener un equipo que tiene ese nivel de concentración, y yo lo veía en el Mundial, yo fui feliz porque fue un equipo que fue de menos a más, pero que tenía claro que su objetivo era el título. Entonces, yo creo que eso fue absolutamente fascinante. El trabajo en equipo funcionó, y cuando todo el mundo tira para el mismo lado, pues los resultados terminan por verse. Y yo te quisiera preguntar, ¿cómo encajaría aquí, después de semejante ilustración, el fútbol femenino? ¿Cómo debemos tomarlo? Yo soy un convencido del gran momento que vive el fútbol femenino, sobre todo en nuestro país, y el fútbol para mí pues es una manera de generar cohesión social. El fútbol es una manera también de conectar audiencias, sentimientos, personas, y yo lo veo, por ejemplo, en el mismo plano con mis hijas. Yo no sabía que mis hijas eran tan fanáticas del fútbol como lo pude ver en el Mundial. Y yo creo que cuando hay un amor por un deporte que tiene tanto nivel de competitividad, que es tan exigente, y sabiendo que además tenemos una incapacidad a veces de la dirigencia de ver la oportunidad en el fútbol femenino, ver lo que logramos con el subcampeonato de nuestras mujeres en Costa Rica, en una categoría interesante, en una final que fue además honrosa con España, y ver ahora cómo ese equipo de jovencitas va a llegar a este mundial en Australia con una mentalidad ganadora, pues a mí me parece que eso es absolutamente transformador. Y creo además que el fútbol femenino está en un momento de gloria. Yo trabajé mucho para que Colombia fuera la sede de este mundial del 2023. Nosotros perdimos con Australia y Nueva Zelanda, pero nos presentamos y llegamos prácticamente a la última instancia, y yo creo que estamos cerca de lograrlo. Y en Colombia el fútbol femenino no solamente es darle oportunidad a las mujeres en un deporte que de manera absurda ha sido considerado por muchos años un deporte exclusivamente de hombres, pero darnos cuenta además de cómo se están generando equipos en los barrios, en los colegios, y cómo hay una cantera de talentos, donde hoy, por ejemplo, esta gran jugadora nuestra, Linda Caicedo, pues es reconocida como uno de los talentos más importantes en el fútbol femenino. Entonces, creo mucho en eso. Yo me obsesioné desde la campaña, Juan Carlos me acompañó durante todos esos años, y donde había una gran convicción. Yo quería ser el presidente que le diera vida al Ministerio del Deporte. Fui el presidente que le dio vida al Ministerio del Deporte. Tuve dos grandes ministros del deporte, Ernesto Lucena y Guillermo Herrera, que por cierto ayer fue elegido presidente de Camacol, y ver cómo logramos aportar recursos para que volvieran, por ejemplo, los Panamericanos Junior a Colombia. Colombia será sede de los Panamericanos en el 2027, Juegos Bolivarianos,
suramericanos de distintas categorías de fútbol, que estamos viendo ahora con el equipo sub-20. Entonces, creo que hoy Colombia se posiciona ante el mundo como una de las potencias latinoamericanas emergentes en materia deportiva. No, y además yo quiero sumar una cosa a todo esto y es, en el mundo de las mujeres, en este caso el deporte femenino del fútbol, las mujeres lograron lo que nunca en la historia, las mujeres colombianas, esa sub-17, lo que nunca los hombres lograron, llegar a una final mundial. Es impresionante, o sea, eso es un logro histórico de una magnitud. Lo es. Increíble. Lo es, pero también eso no hubiera ocurrido si no hubieran pasado muchas otras cosas atrás. Yo creo mucho en la evolución. Y cuando tengo conversaciones con amigos futbolistas, yo hablo mucho con Juan Guillermo Cuadrado, he hablado con Farid Mondragón o con Radamel Falcao García, a veces con James he hablado. Y en las conversaciones, ahora recientemente en Qatar me vi con Juan Pablo Ángel, que también lo admiro mucho, pero hablamos de cómo ha sido esta evolución. El fútbol colombiano, pues sí, tuvo un momento de gloria en el Mundial del 62, con ese famoso empate 4-4 del que siempre nos hablaban nuestros padres, en ese momento con la Unión Soviética, que era CCCP, era con Colombia casi perdemos, ¿no? Que quedó acuñado todo eso desde esa época, pero después viene la época de los 70s, cuando estaba Willington Ortiz, el Afro Umaña, estaba también Jairo... Ponciano Castro. Sí, Ponciano Castro, Eduardo Arboleda. Ernesto Díaz. Jairo Arboleda, que era también otra de las grandes glorias del Cali. En fin, esa fue una etapa, pero lo que pasa en los 80s, cuando Marroquín saca adelante ese equipo de juveniles donde estaba René Guita, John Edison Castaño, JJ Treyes, Nilton Bernal, un equipo espectacular. Y ese equipo después, ese equipo que empieza, digamos, el año 83, después va el Mundial Juvenil del 85, donde también estaba Eduardo Niño, donde estaba Higuita, por supuesto, el gran arquero, pero unos jugadores que venían con una fuerza. Eso edifica la Colombia del 87. Y después la del 88, 89 en los juveniles con Juan José Peláez, donde estaba Oscar Córdoba, Almísil Restrepo, Wilson Danovich Muñoz, Carlos Castro. Y después eso jala a la Colombia que va al Mundial del 90 y después el Mundial Juvenil del 93 en Arabia Saudita. Entonces es un proceso evolutivo donde yo creo que hoy hemos presenciado quizás el mayor grado de madurez en el jugador profesional colombiano, sobre todo con los que juegan en su gran mayoría en las ligas de Europa. Entonces, ver esa evolución del fútbol es absolutamente fascinante, y yo creo que hoy el reto que tenemos, tristemente, es que hoy se nos están ya extinguiendo los goleadores. Hoy el problema de Colombia, lo vemos tener en la sub-20, cuando tuvimos en las mayores, no hay gol. Y tenemos muy buen manejo, un buen tiki-taka, pero nos falta tener otra vez esas fuerzas goleadoras, los que empujan el balón con fuerza. Adentro, estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Iván, usted conoce, me imagino, a Baldor, ¿no es cierto? Usted estudió Baldor, ¿no? Obviamente, ¿no? Con el álgebra de Baldor, ¿no? Pues te voy a contar una cosa que es de los libros que más he detestado en mi vida. De hecho, yo en una de las páginas de armario que puse, yo dije un odio, y puse los libros de Baldor y los libros de física de Alonso Rojo, que seguramente ustedes se acordarán de esos libros. Ay, bueno. Entonces, era una tortura. Sí, bueno, entonces hablando a Baldor habría que denunciarlo en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo nos hizo sufrir a todos? Hizo un gran sufrimiento. Bueno, entonces imagínense, Cubano, ¿no? Tenemos una sección que se llama Al Tablero con Baldor. Eso, por supuesto, lo digo tomando el pelo, ¿no? Claro, obvio, claro. O sea, después no me demande Baldor. Sí, tenemos una sección que se llama Al Tablero con Baldor, y nos mandan una pregunta, como si fuera pues Baldor, básicamente. Y es una pregunta muy específica porque obviamente tiene que ver con conocimiento, fútbol, cultura. Es algo que usted de alguna forma emblemáticamente lleva, la cultura y el deporte. Pero la pregunta que nos manda Baldor es la siguiente, y es: todos en la vida hemos visto las cabecitas, taca, taca, taca. Entonces la pregunta que manda Baldor, que nos hace a todos los cotertulios de hoy, es: ¿cuál es el récord mundial, por lo menos en Guinness, de la cantidad de cabecitas que se han logrado hacer sin dejar caer el balón? ¿Cuál es el récord mundial? No sé, pueden ser, ¿qué? ¿300 por ahí?
300 es el récord en un minuto. 365 cabezazos en un minuto. Pero el récord mundial. Sí, hay gente que ha estado horas enteras. Sí, se llaman dos hermanos en Perú, en Cusco, que se les dice los hermanos Patadita. Ajá. Y salen de Cusco y hicieron un récord mundial, se fueron caminando, obviamente, sin dejar caer el balón, 9,000 golpes de cabeza. Imagínense el récord de los hermanos Patadita. Eso es una cosa tremenda, ¿no? Impresionante. Entonces, esa era la mandaba Baldor a preguntar si sabíamos esa. Mi récord creo que son por ahí, mi récord creo que son por ahí 30 y algo. No, en mi mayor momento de gloria. Y 30 y algo y la dejaba en el cuello después. Y la última vez que lo intenté recientemente fue hace como un mes, que estaba justamente cuando estábamos en Qatar, estábamos jugando con mi hijo y en el lugar donde estábamos, pues había varias de las glorias del fútbol, entonces ahí tocamos el balón y entonces alguien empezó a molestar con el balón para hacer cabecitas y creo que me hice como 17. Pero no en el cuello, ¿pero en el cuello o no? Sí, eso sí, eso, ¿sabe? Que eso me fascinaba hacerlo desde niño y se lo aprendí fue a Roberto Cabañas. Roberto Cabañas siempre cuando salía a calentar, entonces dormía el balón ahí entre el pie, por supuesto, y la pantorrilla, y después lo tiraba a dormirlo en el cuello. Entonces aprendí a hacer eso y bueno, en campaña lo logré hacer un par de veces y lo disfruté mucho cuando me encontraba por ahí con muchachos jugando fútbol. Y el freestyle me parece interesante, digamos, me gusta a veces ver el freestyle con el balón. Bueno, muy bueno, excelente. Bueno, maravilloso. Entonces, le iba a hacer una pregunta antes de entrar a nuestra sección tarjeta roja y es más que una pregunta, una linda reflexión y es el círculo de la vida. Iván, para todos nosotros siempre nuestros padres fueron muy importantes en la introducción al fútbol, ¿no? Tienen un valor importantísimo, imagino que en su caso también nos cuenta usted cómo su papá fue una persona muy importante. Y ahora viene el círculo y usted ahora es padre y su hijo también le fascina el fútbol, entonces es como lo que se recibe, se da, ¿no es cierto? Es ese círculo. A mí esas cosas me ponen nostálgico porque yo me acuerdo que mi abuelo, Abdón Duque Villegas, le fascinaba el fútbol. Era mejor dicho, su pasión, era todo para él. Su jugador favorito era Adolfo Pedernera. Uh-huh. Y el otro jugador que le fascinaba a él, fue una época que llegaron a Antioquia unos jugadores peruanos, uno de ellos Valeriano López. Valeriano, sí. Que fueron glorias y entonces él recuerda cuando su papá lo llevaba a fútbol y mi papá recordaba cuando mi abuelo lo llevaba al estadio y yo recuerdo cuando fui con mi papá al estadio, cuando llegábamos, además él me llevaba al Campín. Y quienes hemos estado en fútbol en el Campín, nunca dejaremos de amar esas paletas de vainilla con mora por dentro, que solamente saben igual de ricas en el Campín. Si uno las compra por la casa, no saben igual. Entonces recuerdo lo que era ese diálogo, y en esa época la gente veía el partido, tenía el radio acá. El transistor. El transistor, ¿no? Era escuchando o a Edgar Perea o a Benjamín. Era el de Benjamín, el mejor en el Campín. Todos los narradores de esa época, entonces lo tengo muy presente. Y nunca se me va a olvidar cuando un día mi hijo tendría por ahí. Entonces recuerdo cuando mi hijo me dice un día, papá, por favor, lléveme a ver fútbol en persona. Yo no sabía qué es lo que me estaba diciendo el niño, pero lo que me está diciendo era, lléveme al estadio. No. Y eso fue como empezando la temporada 2015. Un partido, un Millos Once Caldas, me lo llevé y creo que éramos los únicos 2 hinchas en el estadio. Vacío. Vimos el partido, pero eso le cambió al niño también su mentalidad. Hoy Matías tiene 12 años, juega liga acá en Bogotá. Él además está entrenando 6 veces a la semana. Su sueño es jugar al fútbol profesional. Entonces, ver cómo esto se va pasando de generación en generación y sobre todo de ver cómo todas las generaciones tienen un ídolo y siempre ese ídolo está en conflicto con el del papá, ¿no? Entonces, el ídolo de mi abuelo era Di Stéfano, el ídolo de mi papá era Pelé, el ídolo mío era Maradona y el ídolo de mi hijo es Messi.
Okay. Es como que cada generación tiene su ícono. Alguien diría que de pronto en la generación, si lo hubiera un poquito con ustedes que me llevan con seguridad unos añitos de más, ustedes dirían Johan Cruyff, pero hay, Sí. hay esos debates que son bien bonitos y yo creo que tiene eso el fútbol, ¿no? Cómo se va pasando de generación en generación, conocimientos, reflexiones y nunca se borrará de nuestra mente esos días, esos momentos en los que estuvimos con nuestros padres en el estadio. Para mí son absolutamente Sagrados, ¿no? Son una cosa sagrada completamente, no muy especial. Bueno, qué linda historia ese del Círculo de la Vida, Iván. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra sección que se llama El Gol de Oro y la Tarjeta Roja. Okay. Entonces vamos a arrancar con el Gol de Oro y la Tarjeta Roja y arranquemos nada más y nada menos. Filósofo, ¿cuál es su Gol de Oro y su tarjeta roja? Bueno, yo quisiera darle el gol de oro a la reminiscencia, a recordar, a evocar esos momentos en los que uno se humaniza y se acerca a sus raíces. En este caso, hoy hemos oído hablar del abuelo, del padre, del hijo, es decir, toda una generación, no, 3, 4 generaciones incluso, con una sola pasión que es el fútbol. Entonces, todos esos recuerdos, todas esas reminiscencias que tocan el corazón, para mí ese es el gol de oro del día. Y en cuanto a la tarjeta roja, pues sigo pensando que un país como el nuestro, que trata de crecer y seguir adelante, pues debería buscar la manera en que todo aquello que lo tranca, que le dificulta el avance y el progreso, narcotráfico, grupos ilegales, etcétera, deberíamos era apostar todos por lograr una unión y salir adelante entre todos, dejando atrás tantas cosas personales, el yo, el ego. Entonces, es un poquito la tarjeta roja para aquellos que solo piensan en su propio beneficio sin pensar en las grandes cosas que podemos lograr juntos. Vale, muy bien. Bueno, ¿y usted, estimado Iluminado? Bueno, yo el Gol de Oro se lo quiero dar a un concepto que inclusive en el programa pasado nos recordó nuestra invitada Isolina Majul, la ajedrecista. internacional, la ajedrecista, que eso era otro tema que quería preguntarle. Claro. Pero bueno, entonces Isolina nos dijo, ya, cada ficha por sí misma tiene su propio valor. Hay unas fichas más que tienen más poder que otras, pero lo importante en el ajedrez, y en este caso, pues en lo importante en la vida, es el trabajo en equipo. Creo que este fue también un ejemplo que nos dio Argentina en su proceso para ganar el Mundial, y que fue que el equipo se cohesionó de tal forma que respaldaron a su director dentro de la cancha, Messi, pero el trabajo en equipo fue lo que les dio la fuerza. Y no solamente la selección, sino también toda la hinchada, todo el país estaba enfocado en un mismo propósito y creo que eso fue. Entonces el Gol de Oro se lo quiero dar al trabajo en equipo. Y la tarjeta roja a los odiadores profesionales, a la gente que ve el mal en todo y no ve las cosas positivas que se hacen, sino que todo lo quieren destruir con su odio. Entonces la tarjeta roja para los odiadores profesionales. Muy bien. Bueno, pero me siento además inspirado por estos dos comentarios y la verdad es que es eso, ¿no? El trabajo en equipo, yo creo mucho en el trabajo en equipo, creo mucho, toda la vida he creído en eso. Quiero además decirlo, además con esa buena referencia que también has iluminado del equipo de Argentina. Claro, el equipo tenía a Messi, un Messi que juega para todos, pero había un sentido de equipo precioso. O sea, el papel del Dibu, por ejemplo, fue espectacular. Esa última tapada del Dibu en la final, que fue proverbial, además que una sabiduría, porque él ve que el delantero recibe solo y si él se hubiera quedado atrás esperándolo, estaba liquidado. Y sale y lo anticipa y le bloquea el balón con la pierna. Eso fue magistral. Sí. Pero, por ejemplo, el pase que le hace McAllister al Flaco Di María es una obra de arte. Sí. Y ver de verdad todo el equipo, ¿no? Otamendi, Tagliafico, lo que hizo Julián. Lo de Julián es espectacular. Lo de Messi, pues ni hablar. El papel del Flaco. Inclusive, por ejemplo, un jugador que a mí me encanta, el papel de Dybala, ¿no?
la humildad de Dybala de estar en su lugar en la banca, queriendo ir a comerse la cancha, pero cuando le dicen entre y haga su papel, lo hace espectacular. Ese trabajo en equipo, sin duda alguna, es el Balón de Oro. Pero también hay algo, el Balón de Oro es al esfuerzo. Hay dos cosas que no me gustan del fútbol. No me gustan los palomeros, y en la política también hay muchos palomeros que solamente son oportunistas profesionales, y están los leñeros, ¿no? Los que la única forma que tienen de contener su incapacidad es partiéndole al otro jugador sus extremidades. Pero el trabajo en equipo sin duda es el Balón de Oro, y hay algo muy interesante también en la formación de los equipos. Eso lo hablaba yo con Michel Salgado en Qatar, que además es un deleite escuchar a Michel Salgado, uno de los mejores defensas quizás en la historia del fútbol español, y que hizo parte de los Galácticos en el Real Madrid. Él me decía, mire, cuando yo era niño yo quería ser delantero, y cuando a mí me dice un técnico, no, vas a ser lateral, y cuando él tiene esa discusión, pero es que yo quiero ser delantero porque quiero meter goles, hasta cuando él ya asume que esa es su posición, la que lo va a llevar a su gloria como futbolista. Esos son momentos muy importantes, y yo creo que eso nos lo enseña también el fútbol, y me encanta que ustedes lo digan con lo que les dijo Isolina Majul, y es, no es que sean fichas, es que cada uno juega un papel, y ese papel que se juega es para la gloria del equipo. Lo más interesante de ese equipo es que cada uno jugó su papel, pero todos jugaron para el equipo. Así que también coincido con ese Balón de Oro. Y la tarjeta roja también lo veo para los odiadores, y también la tarjeta roja la veo para los populistas, para los demagogos, porque la vida es de construir. Uno tiene siempre que buscar construir. Yo, por ejemplo, no logro entender cómo es que ahora, después de tantos años, después de tener por fin un contrato firmado para tener, por ejemplo, un metro en Bogotá, ahora otra vez la ciudad se va a quedar sin metro por un capricho, por un prejuicio, por un sesgo. Entonces, creo que tarjeta roja para odiadores y para los que quieren bloquear las oportunidades de progreso porque quieren imponerle sus ideas a otros. Lo veo, por ejemplo, tarjeta roja para los populistas y demagogos que han llevado a ese demencial ataque contra Ucrania. Tarjeta roja para los odiadores profesionales que en redes solamente se ensañan en difundir mentiras y en atacar a otros. Entonces, buena hora, creo que lo ha hecho muy bien tanto Filósofo, y lo ha hecho Iluminado. Queremos es trabajo en equipo, porque es la única manera en la que nosotros progresamos. Y yo creo que esa es de las cosas que nos unió también con Juan Carlos cuando nos hicimos amigos y empezamos a hablar del futuro. Juan Carlos a mí nunca me preguntó por política, me preguntaba para dónde queremos hacer cosas, y yo creo que fue un ejercicio muy bonito de haber trabajado por temas que hoy son realidad para nuestro país. Excelente, Iván, muy buenas tarjeta roja y Balón de Oro. Y yo quiero cerrar la mía primero como el gran Balón de Oro para el fútbol. Para el fútbol, porque el fútbol es obviamente mucho más que un deporte, es un esquema de vida, es una inspiración humana que nos enseña sobre comportamiento, nos enseña sobre inspiración, nos enseña sobre estrategia, nos enseña sobre trabajo en equipo, nos enseña sobre la pasión. El fútbol es una cosa increíble, es una fuerza humana única, y creo que gracias a Dios existe adicionalmente. Entonces, viva el fútbol, y estoy absolutamente de acuerdo en darle ese Balón de Oro. Y la tarjeta roja, pues básicamente a todas las personas que van en contra de los principios que el fútbol nos enseña, que son todos los que hemos venido hablando de manera clara y contundente. Entonces, Iván, muchísimas gracias. Usted no se imagina, esta charla en el Recreo Deportivo ha sido inspiradora, magistral. Estoy impresionado, y creo que todos quedamos impresionados de su conocimiento en el fútbol y de la cabeza que usted tiene para entender toda esa historia tan impresionante, de todos esos detalles y todo lo que ha pasado históricamente con ese deporte, y decirle que estamos muy agradecidos por su tiempo. Ya que usted me dice eso, Juan Carlos, además porque quiero transmitirles
lo feliz que me ha hecho estar con ustedes esta mañana. Aquí estoy en la oficina y aquí justamente tengo me llevo un cajón de recuerdos futbolísticos del Mundial. No. Esta que es esta es la revista de Clarín, que se publica a los 2 días de haber ganado el Mundial, y acá tengo las portadas de los periódicos en Argentina cuando Argentina ganó el Mundial. Estos salieron el día 19 de diciembre. Este es muy lindo, que hubo coincidencias. Sí, porque había toda esa discusión de qué pasaba con el 86. Yo creo mucho en el fútbol y hay una cosa muy linda que estoy tratando de hacer, y es que estoy viendo todo lo que se ha escrito por parte de escritores famosos sobre fútbol, ¿no? Obviamente está ese libro magistral de Eduardo Galeano, de Fútbol a Sol y Sombra. También estaba en estos días leyendo el de El Dios es Redondo, que es una belleza también del libro de Juan Villoro. Bueno, y lo de Fontana Rosa, ¿no? Y Fontana Rosa. Lo de Fontana Rosa, además que tiene unos cuentos bellísimos de los arqueros, lo que escribió Camille. Y yo lo que quiero decir es, el fútbol hay que entenderlo es como un mecanismo de cohesión. Y hay algo muy lindo. El fútbol, de pronto no sé si Juan Carlos, que además es un gran publicista y un gran comunicador, vio este comercial de una cerveza en Argentina, que decía, la razón nos dice que no tenemos por qué querer a los desconocidos, la razón nos dice que no tenemos por qué llorar por una pelota, la razón nos dice, empiezan como a elucubrar sobre muchas cosas que la razón nos dicta, y entonces vamos contrastando eso con las imágenes del fútbol, donde un balón nos hace llorar, donde un triunfo nos hace sentir a personas que no conocemos como si fueran nuestros hermanos o nuestros hijos. Y cierra diciendo algo muy lindo. Dice, irracionalmente patrocinador de la selección argentina. Entonces, creo que hay muchas cosas que si nos miráramos en detalle, el fútbol no es racional, porque el fútbol tiene mucho de pasión. Pero yo creo que si nosotros lográramos ver un poco la sociedad con los valores reales y centrales del fútbol, tendríamos una sociedad con un juego limpio mucho más claro. Y ojalá el fair play, que nosotros lo valoramos tanto en el fútbol, el fair play lo pudiéramos ver en todas las actividades sociales y particularmente en la que yo me he desempeñado, que es la política. Pero yo quiero decirles que he disfrutado muchísimo esta conversación y que espero que nos volvamos a ver y volvamos a tertuliar y que sigamos hablando de cómo el fútbol también motiva a nuestra sociedad. Espectacular, Iván. Muchísimas gracias y bueno, gracias. Gran orgullo. Muy amable. Estoy contento. A ustedes muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Chao. Gracias. Gracias.